Bien, y vamos a cambiar completamente de tema, vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido en Colombia. Nos está acompañando nuestra compañera Ivonne Bastías para conocer nuevos detalles, antecedentes que ya se conocen sobre este milagroso rescate, la sobrevivencia de estos 4 niños. Ha hablado el papá de estos pequeñitos y quien además ha revelado, según él supo, con conversación con una de sus hijos, que la madre habría estado viva por 4 días luego de este accidente el pasado 1 de mayo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Sí, es poca todavía la información que se tiene, son pocas también los momentos que han podido conversar con los niños. Como tú decías, el padre fue quien entregó un poco más de detalles, pero claro, preguntarles qué fue lo que pasó específicamente aún no han podido hacer, porque primero la prioridad es ver que su estado de salud mejore, ¿cierto? Pero claro, tú estabas mencionando durante esta mañana, el padre de los menores dio un poquito más de información, dijo que había podido hablar ya con la niña de 13 años, que como tú decías es quien entregó esta información de que su madre estuvo viva por un tiempo y que fue ella también la que le impulsó a que siguieran su camino y buscaran alguna forma de sobrevivir. También entregó la información de que quizás estos kits de emergencia que en algún momento se conoció que fueron lanzados desde el aire por la Fuerza Militar de Colombia les sirvió para poder sobrevivir algunos días, para mantenerse, ¿cierto?, con estas condiciones de saludables hasta cuando los rescataran. Pero información específica de cómo fueron los días aún no hay tanta información. Eso sí, quiero invitar a que escuchemos una declaración del papá, que durante esta mañana ya pudo hablar, y ahí vamos también hablando de cómo fueron estos 40 días que los niños estuvieron perdidos en la selva en Colombia. Este es un milagro de Dios. Y como creencia del pueblo indígena, para nosotros, esta es una prueba que me está haciendo Dios, que tanta fe tengo en Él, y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Nosotros, como pueblo indígena, estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños. Se ha intentado poder dar una explicación, Ivonne, además, a este caso, la verdad que es muy milagroso, de sobrevivencia por un lado de estos pequeños, en donde ya se señala que acá aparentemente hubo colaboración o ayuda de alguna tribu apartada de la civilización, esto en medio de la selva colombiana, y las autoridades han destacado además 3 conceptos. Por sobre todo han destacado la labor que tuvo quien era la hermana mayor, de solo 13 años, pero me quedo con 3 conceptos de los que hablan las autoridades colombianas: conocimiento, liderazgo y ayuda. Tú ya desmenuzabas uno de estos conceptos que tiene relación con la ayuda, con estos kits que fueron arrojados en distintos puntos de esta espesa selva colombiana. Y con respecto al conocimiento, esto tiene relación con que ellos son indígenas, sí. Por lo tanto, tienen conocimiento y noción acerca de la naturaleza. Claro. Cómo rodearse, cómo poder estar en ese entorno, y liderazgo específicamente por el rol que tuvo esta niña de 13 años. Sí, Leslie, que ella, 13 años, que como tú decías, es perteneciente al grupo indígena Huitoto, que es típica de este lugar de la selva colombiana, y que ayer en información también nos entregaban que a los 13 años no son considerados como mayores, pero sí tienen gran responsabilidad dentro de la familia en la que ellos se manejan. Incluso nos entregaban información de que los niños generalmente a muy corta edad acompañan a los papás a la selva, saben cómo cazar, saben diferenciar qué alimentos comer y no, saben hacer refugios, porque recordemos que allá es lluvia casi todos los días también. Entonces, y también de poder experimentar y saber el tema de alejarse de animales salvajes, por ejemplo. Entonces, claramente Leslie, que era la mayor, a sus 13 años, posiblemente era la que tenía más conocimiento y la que también la autoridad han destacado como la gran heroína de toda esta hazaña durante estos 40 días. O sea, si no hubiese estado ella como líder, posiblemente quizás el destino hubiese sido mucho peor de estos 4 niños. Pero recordemos que los otros tenían 9 años, 4, y el otro que cumplió 1 año justo en esta búsqueda. Sí. Entonces, específicamente ella fue acá la heroína, la que tenía estos conocimientos de un grupo indígena Huitoto, y la que, como tú decías, fue clave para poder tener este conocimiento y poder sobrevivir estos 40 días. Ahora, para contextualizar también lo que ocurre esa jornada del 1 de mayo, del 1 de mayo, ellos van en esta avioneta Cessna, donde iban 7 ocupantes.
días, entre ellos estos 4 pequeñitos, su mamá, quien habría sobrevivido 4 días, y había otras 2 personas adultas, además como parte de la tripulación de esta avioneta, y ellos iban en esa oportunidad a visitar al padre. Sí, iban a visitar al papá porque él estaba siendo amenazado por fuerzas militares, y él lo que quería era que se alejara, ¿cierto?, de ese lugar. Entonces ahí fueron, el papá dijo, claro, váyanse ustedes primero, luego voy yo, y ahí fue donde pasó este accidente, y lo que el papá también estuvo presente en la búsqueda. Recordemos que en la búsqueda fueron grupos militares, pero también gran parte importante de la búsqueda fueron los mismos grupos indígenas. De hecho, hay imágenes donde ellos hacían rituales, donde se pedía permiso a la selva, donde se les pedía que la selva devolviera aquello que no era de ellos para poder rescatarlo a estos niños. Entonces era toda una especie de ritual también, un conjunto entre la combinación de las fuerzas militares, pero también de las creencias indígenas que estaban presentes en ese lugar. Y ahora él ha podido visitarlos. Claro, él ha podido visitarlos, durante esta mañana estuvo visitando a sus hijos, como te decía, no han podido conversar tan largamente, pero sí hay ya información de su estado de salud. Quiero que escuchemos también otra declaración que dio el padre hace muy poquitas horas. Lo primero que agarro a la niña de 13 años, no es tan fácil preguntarle porque los niños son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar la información, porque de mi parte espero que los niños se recuperen bien. Bueno, eso es lo importante, lo que comentábamos ayer además, Ivonne. Lo primero es poder a ellos estabilizarlo. Estuvieron 40 días internados en la selva, fueron encontrados con signos de deshidratación, desnutrición. Se ha conocido además con qué tipo de alimentos ellos pudieron sobrevivir estos días. Se hablaba de una especie de harina o frutos que ellos fueron encontrando allí, y de todas maneras se ha señalado muy escuetamente que se encuentran en buen estado de salud, pero su diagnóstico de todas maneras es reservado. Sí, luego que se pudo rescatar a estos niños, se dio a conocer que, claro, ellos están en un evidente estado de desnutrición, pero dentro de su emergencia están bien, en fondo, y ahora están siendo atendidos. Eso sí, no se le ha podido dar alimento todavía sólido. Recordemos que fueron 40 días. Claro, debe ser gradual. Claro, gradual. De hecho, ayer expertos nos decían que estar tantos días sin alimentación no es como llegar y darles un pancito y que se olvide todo, que vuelvan a jugar. O sea, tiene que ir gradual. O un plato contundente de comida. Claro, de hecho el metabolismo cambia, y eso es lo que también los doctores decían que es la otra tarea ahora, de que ellos también se empiecen a recuperar físicamente y sobre todo psicológicamente. O sea, de hecho el hecho de no comer, de no tomar agua, también afecta a nivel cognitivo. Entonces ahora empieza toda la tarea de poder recuperar a los niños. De hecho ya se ha entregado información de que ellos están recibiendo también nutrientes o cosas a través de intravenosas, por así decirlo, no sé el nombre específico, pero alimentos sólidos todavía no han podido recibir. Eso sí, han podido dar detalles de que se mantienen con muy buen estado de ánimo, que hay algunos que hablan mucho. De hecho algunos tienen ánimo de querer jugar, pero no los dejan porque claramente todavía no tienen mucha fuerza. Y sobre todo destacar que tienen ánimo, quieren jugar y que están bien, y que claro, algunos preguntan por su mamá, y eso es como quizás lo más triste en esta hora que se ha podido conocer más información. Sin duda, ese es otro trabajo que se va a tener que desarrollar con ellos después, de acompañamiento, de contención, apoyo psicológico. Lo primero es el estado de salud, recuperarlos, estabilizarlos, pero luego hay que acompañarlos psicológicamente. Sí, y entregaban también información sobre esto, así que escuchemos lo que decían las autoridades después de visitar a estos 4 niños en el hospital. En este momento a celebrar. Leslie nos sonrió, nos dio abrazos, nos contó del perrito. Tien tiene muchas ganas de jugar, está aburrido de la cama, él quiere salir y caminar, él está muy contento y le tiene un poco de susto a las agujas. ¿Cuándo me quitan ese cable? Y todos le explicamos, falta, ya vamos para allá. Y le gusta mucho jugar y quiere salir, quiere leer, entonces los libros nos van a hacer una maravilla para ellos. Y Cristina es la mujer más hermosa y dulce que después la van a conocer. Déjenla recuperarse, ya después la haremos. Y que tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida.
Durante esta mañana, además, junto a Rafael Cavada, pudo conversar Diana Coronado, periodista colombiana, quien siguió este caso, del cual estaban todos muy pendientes en Colombia, y allí estuvo entregando algunos antecedentes de cómo se desarrolló esta búsqueda, una operación que se llamó Operación Esperanza y que termina de muy buena manera con esta noticia de que los 4 niños han sido encontrados con vida. Claro, una información que ellas nos estaban entregando ya de primera fuente. Todo el mundo estuvo pendiente de poniendo atención, ¿cierto? Si encontraban con vida o no estos niños. Recordemos que en un momento estaba esta información de que se habían encontrado, luego que no, de cómo ella nos relataba de cómo en un momento se encontró el biberón, que era quizás los primeros detalles, las tijeras, el cole, y cómo ellos fueron acompañando esta búsqueda. Y también yo creo que ella lo que también destacaba durante esta mañana en la entrevista es de este acompañamiento, de esta combinación de fuerzas entre militares y entre fuerzas indígenas. Recordemos que en Colombia también hay todavía todos estos conflictos militares, entonces decía, quizás esto también es una manera de poder unir, de poder ver de otra manera también cómo la selva entrega una oportunidad de cómo llevaba el nombre de esta operación, Operación Esperanza, que terminó uniendo a todo un país y que terminó también colocando la atención de todo el mundo en estos 4 niños que ahora incluso desde el gobierno han señalado que van a estar protegidos por el gobierno, van a recibir educación ya por toda su vida, entonces ellos dicen son hijos de todo el país. Entonces quiero que escuchemos un poquito el relato también que ella nos dio. Recordemos que todo el mundo estábamos pendientes de esto y de hecho algunos periodistas pudieron ir a la selva a acompañar a algunos militares durante la búsqueda, pero ya durante tantos días también eran varios los que perdían la esperanza y que a todos sorprendió de poder encontrarlos con vida. A los restos de la avioneta, pues comienza toda esta operación que se le denominó Operación Esperanza. Y efectivamente comenzaron muchas teorías alrededor. Como la niña o los niños son de una comunidad indígena, pues sí, ellos tienen unos conocimientos ancestrales que evidentemente las personas que vivimos en una ciudad jamás lo vamos a tener, no vamos a tener ese contacto. Y eso efectivamente le ayudó mucho. Aún no hemos podido hablar con ella, pues están en el hospital militar, están siendo atendidos. Va a ser difícil el acceso con ellos porque todo va a ser a través de su abuela, de su papá. Pero bueno, gracias a Dios están con vida. Nosotros llegamos al terreno acompañado de estos hombres, de estos uniformados. Nos dimos cuenta de lo inhóspito que es ese sitio. Es decir, nosotros solamente caminamos 40 minutos. Y en esos 40 minutos casi no podíamos ni respirar, pero es por el espesor de la selva, por la humedad y porque evidentemente no estamos acostumbrados. Es importante ese punto de vista que proporciona Diana Coronado, periodista colombiana, quien participó reporteando este caso, siguiendo el paso además de quienes estaban en este rastreo y búsqueda. Y además, bueno, ahí ella señalaba que en un momento en que comienza esta caminata, a los 30-40 minutos comienza a sentir una sofocación allí, pero claramente, ahí lo plantea bien ella, no están acostumbrados. Tal vez sí la situación era distinta, si bien eran niños, de todas formas se habían criado o tenían algún roce con la selva. Ahora, con respecto a la búsqueda, Ivonne, acá tú has destacado a las fuerzas militares que han participado, la población civil a través de agrupaciones o tribus indígenas, y además en esta tarea hubo animales, perritos especializados en esta búsqueda, y hay uno de ellos específicamente que lamentablemente se ha extraviado, Wilson. ¿Qué se sabe de Wilson? Sí, Wilson es un pastor belga que desde cachorro estuvo con las fuerzas militares en Colombia, ahora tiene 6 años, y Wilson lo que había llegado a hacer al lugar era que a reemplazar a otro perrito, a otro pastor belga también que estaba apoyando en la búsqueda. Antes de él estaba Ulises, que también era un perrito que estaba ayudando a la fuerza militar. Y Ulises lo que hizo fue que encontró la tijera, por ejemplo, que usaban los niños, los collets también que habían dejado abandonados. Y a Ulises sufrió distintas picazón de insectos venenosos en la selva y lo tuvieron que retirar de la búsqueda. Y en reemplazo de Ulises llegó Wilson, este otro pastor belga que ayudó en la búsqueda y que hasta el momento está extraviado. Según información que han entregado algunos militares, mencionan que los niños vieron a Wilson, que lo vieron, dijeron que no estaba quizás en muy buen estado de salud. Recordemos que en la selva quizás también él no tiene muchas cosas que para poder alimentarse, entonces
En información que entregaban los militares decían que estaba más, la última vez que lo vieron estaba más delgado, pero quizás lo más destacable es que ellos dicen que Wilson es parte del comando y que no lo van a abandonar. Justamente. Por lo tanto, la Operación Esperanza continúa. Claro, se encontraron los 4 niños, pero falta un integrante todavía de la Fuerza Militar de Colombia. Sí, estaba revisando justamente la cuenta de Twitter de las Fuerzas Militares Colombianas para ver si había alguna actualización, y justamente hay un tuit ahí que destaca a Wilson y dice: jamás se abandona un compañero, todos unidos por recuperar o para recuperar de la selva nuestro comando canino Wilson, y la operación no finaliza hasta encontrarlo. Claro, claro, y nosotros estuvimos hablando durante la mañana con un experto y que nos decía que a estos perritos, claro, no son mascotas, no son como los que nosotros tenemos en nuestras casas, los entrenan junto a los militares y tienen un entrenamiento en lo que quizás pueden aguantar varios días sin comer y en condiciones bien extremas. De hecho, nos decían que posiblemente él tiene la esperanza de que Wilson pueda regresar ahora que escuche a sus compañeros mientras están en la selva. Quiero que escuchemos también a este experto que nos habla un poquito de este comportamiento y entrenamiento de estos perros militares. Que están entrenados especialmente para pasar muchos días en zonas de búsqueda. Son perros que tienen un alto nivel de entrenamiento y de capacidad física para resistir diferentes condiciones ambientales, y además esta cantidad de días, bueno, tenemos que pensar en que los niños, ¿no es cierto?, fueron capaces de estar en este lugar 40 días, por lo tanto el perro tiene más capacidad que eso para tolerar y para soportar en estas condiciones. Así que lo más probable es que los militares vayan a buscarlo, y el perro va a ser lo más probable quien los encuentre a ellos. Esperanza entonces hay todavía, y a destacar que la operación Esperanza, como se llama, todavía no termina hasta que se termine por encontrar a Wilson, que todos están esperando ahí si hay rastros de él. Escuchaba por ahí un general que decía que posiblemente él los escuchó o los vio en algún momento, pero no se quiso acercar. Entonces quizás ahí por temor, o quizás está muy cansado o le falta alimento, no se ha podido acercar a ellos. Sí, lo que había estado revisando además, aparentemente desconozco por qué razón, si es así, que no tenía, por ejemplo, un GPS o algo que lo pudiera ubicar. Que eso es lo que estaban allí comentando, la discusión allí, lo que se daba en redes sociales en torno a la desaparición, además de Wilson, que uno tal vez pensaba que tenía algún collar con algún tipo de dispositivo, tomando en cuenta además que lo estaban internando en una selva, si que ocurría una situación así, aparentemente no tenía algún dispositivo de esa naturaleza, sino ya hubiese sido más rastreable. Claro, además que las zonas donde él tenía que rastrear era bastante extensa, entonces quizás había las condiciones climáticas también del lugar hicieron que él huyera, o simplemente, no sé, por ejemplo lo que le pasó al otro perrito, que fue picado por estos animales, estos insectos venenosos. Claro. Entonces quizás, claro, ahí las condiciones todavía no se conocen de él. Pero también se han entregado más información respecto a los niños, que es los que ha centrado la atención durante estas últimas horas. Habló durante esta mañana el ministro de Defensa para entregar también más detalles de esta operación, ¿cierto?, que ya terminó con un milagro. Primero, de acuerdo con las prescripciones médicas, hidratándose, porque naturalmente que se encontraban en una situación complicada, no pueden todavía ingerir alimentos, pero en general el estado de los niños y del niño y de las niñas es un estado aceptable, de acuerdo con los informes médicos, están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos. Bueno, una noticia de la que está gran parte del mundo pendiente, los ojos siguen puestos en Colombia para ver además de qué manera, Ivonne, es que van evolucionando estos pequeñitos en su estado de salud, en su recuperación. Ya hay signos de que están de buen ánimo, quieren jugar, y hay que ver después también cómo se les va acompañando psicológicamente. Mientras también esperamos más adelante, entendemos también que hay algún tipo de restricción en la información que se está entregando, toda vez que también los niños no puedan
sepan o tal vez no tengan que escuchar algunos antecedentes de esta misma búsqueda, en donde no olvidemos que es su madre quien lamentablemente los estaba acompañando y que murió, claro, que estaba en esta aeronave. Sí, sí, ahí hay que ir viendo también, ellos decían la manera de hablar con ellos, sí, de preguntarles, es lo que todavía no quieren hacer. Primero quieren que ellos estén de salud bien para poder ya quizás ir preguntándole más detalles, sobre todo quizás a Leslie, que es la mayor. Sí, porque imagínate, estamos hablando de un accidente aéreo, una avioneta Cessna que capotó, eso ya es sumamente trágico. A eso hay que considerar que pierden a un ser querido, son 3 personas las que lamentablemente fallecen, y además se deben exponer, ellos deben enfrentar una situación a la que no está preparado prácticamente nadie, de sobrevivir, de permanecer 40 días internado en la selva, y es allí donde, claro, poco a poco se van a ir conociendo antecedentes de cómo es que ellos lograron finalmente sobrevivir, y en gran medida debido al conocimiento que tenía Leslie, ¿no?, de poder rodearse de la naturaleza, de qué manera es que ellos podían permanecer o pernoctar allí, y si es que se confirma o no, que esa es la duda que también nos queda, si es que hubo contacto con alguna comunidad indígena. Claro, claro, sí, esos son detalles que, claro, se van a ir conociendo de a poco, y uno se pone a pensar qué haría yo en ese momento, ¿cierto? O sea, ya para un adulto en esas condiciones es complejo. Imagínate una niña de 13 años con su hermano de apenas 1 año en brazos y poder sobrevivir en esas condiciones. Bien. Ivonne Bastías, muchas gracias por habernos acompañado, y por supuesto vamos a esperar tu informe con las últimas novedades, la actualización que haya sobre este caso y la información allí que se vaya conociendo sobre cómo es que finalmente lograron sobrevivir y algunos detalles más de este milagroso rescate.